encuentre aquí en esta mañana. Bueno, antes que nada yo quiero expresar mi enorme agradecimiento al profesor Andrés y al profesor Andrés Gómez por haberme invitado a participar en esta mesa. Al lado de él, de personalidades tan destacadas como él, como la maestra Lupita. Y bueno, yo voy a empezar mi participación tal vez desde una mirada un poco más dramática. Quiero iniciar este foro citando textualmente un fragmento del informe final de la investigación sobre la atención de personas LGBT en México, hecho por el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dice lo siguiente. En octubre del 2015 se presentó el diagnóstico situacional de personas LGBTIQ. Ahorita, si surgen dudas, vamos a platicar qué significan estas siglas. A través de cuestionarios autoadministrados a 6.596 personas, de las cuales el 64.6% eran hombres homosexuales. Siendo uno de los estudios más recientes en la materia, resulta muy interesante recuperar algunas cifras. El 66.95% de la población participante reportó haber sido discriminada alguna vez en su vida por causa de su orientación o de su identidad sexual. Los grupos que presentaron mayores porcentajes de este evento fueron las mujeres trans, con un 76.52%, las personas queers, que si no tienen conocimiento del concepto ahorita lo vamos a abordar, con un 74.67%, y los hombres homosexuales con un 69.62%. En el caso de todas las orientaciones e identidades, se observa más del 66.95% reportando haber sufrido discriminación. El 36.04% de la población participante reportó haber tenido ideación suicida y el 15.86% reportó haber intentado suicidarse. Los grupos con porcentajes más elevados en ideación suicida fueron las personas queers, con un 55.71%, y los hombres trans con un 54.55%, para terminar con las mujeres bisexuales con un 47.83%. Fin de la cita. ¿Por qué inicio haciendo de su conocimiento estos datos tan alarmantes? Bueno, porque considero fundamental dimensionar la gravedad del problema social que enfrenta un sector significativo de la población de nuestro país, ya que esta información evidencia la vital importancia respecto a tomar medidas inmediatas para garantizar tanto la seguridad como una calidad de vida digna de sus integrantes. ¿Y cuál es una de las principales medidas a tomar? Pues desde mi punto de vista, la que el día de hoy nos reúne en este foro, en cuanto a analizar su importancia, es decir, la promoción sobre la visibilización y comprensión de la diversidad sexual para naturalizar su ineludible existencia y fomentar en la población en general tanto la aceptación como el respeto hacia quienes no pertenecen a la hegemonía heterosexual. Dejen, tomo un poco de agua. Perdón. Teniendo presente que, como es de conocimiento de muchos de nosotros, la educación comienza en casa desde la primera infancia, quiero señalar la necesidad de que sea a partir de ese momento que dé inicio la naturalización que mencioné hace un momento. Tomando en cuenta lo anterior, me voy a enfocar en las siguientes líneas en la importancia de la educación en esa etapa de la vida. Los niños no nacen con prejuicios, somos los adultos, principalmente sus padres, quienes a partir de nuestra mirada estrecha se los inculcamos, reproduciendo esquemas de pensamiento y comportamiento que asimismo nos fueron transmitidos por las generaciones precedentes. ¿Y qué elementos son los que componen un prejuicio? Desde mi punto de vista, los más importantes
son información equivocada, insuficiente y o descontextualizada, así como la falta de disposición del individuo para reflexionar, cuestionar y verificar la información que recibe, ya que esto da como resultado la construcción de ideas distorsionadas, que además en muchas ocasiones son apuntaladas con la elaboración de generalizaciones fundamentadas en nuestras subjetivas experiencias personales, sobre aquello de lo cual nos estamos formando dichas ideas. Y tal vez ustedes se pregunten ahorita, pero ¿cómo pueden los niños pequeños desarrollar esa disposición a la reflexión, al cuestionamiento y a la verificación de la información que reciben en casa? Mi respuesta sería, a través de la educación escolar. Los padres no son el único referente de los niños. En la actualidad, una cantidad significativa de menores, debido a la situación económica imperante en nuestro país, obliga a muchas madres a trabajar, y es enviada esa cantidad desde muy pequeños, primero a estancias infantiles, y cuando llegan a la edad de 3 años, a iniciar sus estudios de preescolar. Por lo que tanto los cuidadores como los profesores se convierten, me atrevería a decir, en otro referente tan importante como los padres. Es en este punto en el cual ahora podemos dimensionar la importancia de la educación institucional, ya que es allí donde se abre el camino para que podamos proporcionar información sustentada en bases científicas que les permita a esos pequeños contrastar la información que reciben en casa. Y retomando la particularidad del tema de este foro, es en este otro ambiente, el institucional, en donde podemos poner al alcance del individuo la información acerca de la diversidad sexual. Y me refiero a cosas tan simples como, por dar solo un ejemplo, el hacer de su conocimiento que no existe un solo modelo de familia, sino que desde el punto de vista de su conformación existen familias diversas, que no por estar estructuradas de manera diferente a lo que habían conocido hasta ese momento, dejan de ser una posibilidad real y respetable. Y bueno, aquí es donde yo quiero llegar a esta parte final que tengo estructurada de mi discurso, con la recomendación de un libro, que a mí en lo particular me parece una excelente opción para introducir a los niños al tema de la diversidad sexual. El título de este libro es En Familia, es de la editorial Takatuka y es ganador en el 2011 del Premio de Literatura Juvenil Alemana. Está al alcance en las principales librerías del país. Este libro tiene a bien explicar de una manera sencilla y apoyándose en ilustraciones muy atractivas que existen diferentes tipos de familia, tomando en cuenta varios criterios. Y uno de ellos precisamente es la conformación, en donde incluye a las familias homoparentales, es decir, aquellas familias conformadas por 2 mamás o por 2 papás y sus hijos, denominadas en el libro, para mí de una manera muy acertada, familias arcoíris, haciendo referencia al símbolo universal que identifica a la comunidad LGBTTIAQ, que es la bandera arcoíris. Y ahora, retomando las siglas que acabo de mencionar, ¿todos identifican el significado de cada una de ellas o quieren que lo desglose? Lo desgloso. La L hace referencia a las mujeres lesbianas. La G hace referencia a los hombres gays. La B hace referencia a las personas bisexuales. Hay 3 T's en las siglas que se refieren a las personas travestis, a las personas transgénero y a las personas transexuales. Y tenemos la I, que se refiere a las personas intersexuales, en la antigüedad no muy remota, conocidas como hermafroditas. En la actualidad ese término está en desuso porque se considera peyorativo.
entonces la forma correcta de referirse a ellas es como personas intersexuales, que son las personas que fisiológicamente nacen con una ambigüedad sexual. La A es de las personas asexuales que en la actualidad también están buscando un reconocimiento y un respeto a su decisión de no ejercer ningún tipo de comportamiento sexual, lo que no implica que no sean personas con capacidad de relacionarse afectivamente y de establecer compromisos. Y por último tenemos la Q, que de hecho hice referencia en las estadísticas a las personas queers. Este término es paradójico que se encuentre incluido en las siglas, porque la palabra viene de un término en inglés que el significado es raro, pero en el ambiente, en la comunidad LGBT, bla bla bla, a lo que se refiere es a aquellas personas que no están dispuestas a ser limitadas por las clasificaciones, por las denominaciones, ¿sí? Que no están dispuestas a ser etiquetadas, porque consideran que una etiqueta limita sus posibilidades de expresión afectiva. Entonces las personas queer es todo aquel que no quiere ponerse una etiqueta, que no quiere identificarse como una persona ni heterosexual, ni lesbiana, ni homosexual, porque eso limitaría sus posibilidades de expresión. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o alguna duda. Adelante. Algo que se me ha hecho muy interesante y un tanto contradictorio. Sí, por favor. Muchas gracias. Digo, estoy notando que incluso en el propio lenguaje se está haciendo una separación, una categorización. Estamos cosificando estas cuestiones. No es una persona más, es una persona homosexual, es una persona bisexual. Porque ya lo tenemos instruido en el mismo lenguaje, son cuestiones culturales. Digo, vamos a tomar en cuenta la religión. Hay algunas personas que pueden considerar, yo no tengo ninguna religión, yo no creo en Dios. Sin embargo, en su propio lenguaje ya está el Dios mío. Entonces, es una cuestión social, es una castración. En esta cuestión de los dos padres, de las dos madres. Dicen que el niño va a crecer mal, el niño va a crecer diferente. Sí, pero no es por el hecho de que tenga dos papás o dos mamás. Es por el hecho que la sociedad es la que está haciendo que el niño vea mal tener dos padres o dos madres. Nada, es un pequeño pensamiento. Sí. Coincido contigo. De hecho, el problema emocional que sucede en muchas personas o que viven muchas personas pertenecientes al grupo de la diversidad no está referido a la aceptación de su condición, no está referido a la aceptación de su orientación. El problema principal que se vive es el cómo la sociedad o cómo los grupos sociales cuestionan, satanizan, no sé qué otra palabra, descalifican su derecho a expresar su sexualidad de la manera en que decidan hacerlo. Ahorita hiciste un comentario muy interesante y que coincido completamente contigo. Hay mucho cuestionamiento respecto a las maternidades y a las paternidades homoparentales. Y efectivamente, el problema no está en que el niño crezca con dos mamás o que crezca con dos papás, porque las familias homoparentales tienen las mismas problemáticas que las familias heterosexuales, ¿sí? Las mismas dinámicas, hay reglas, hay valores, o sea, existen las mismas características. El problema es precisamente que es la cuestión social, la parte social, la que desde ahí también comienza la discriminación de esos niños.
Es también un mito que porque un niño esté criado por dos mamás o por dos papás, va a ser homosexual. Eso no es cierto. Si eso fuera real, no existiría la homosexualidad. ¿Sí? Porque gran parte, si no es que la mayoría, de las personas homosexuales salen de hogares heterosexuales, se forman en hogares heterosexuales. Es mucho más compleja la construcción de la orientación sexual. No sé si tengan algún otro comentario. ¿Usted, profesora? De hecho, sí, pareciera que estamos clasificando a seres humanos, ¿no? En realidad sí es una clasificación, pero es una herramienta para ustedes, para que conozcan que existe la diversidad. Y la semilla del cambio somos y son cada uno de ustedes que están con esta visión abierta de aceptación al ser humano, independientemente de lo que le guste o prefiera. Precisamente también omití decir esa parte. De manera cultural, somos seres que necesitamos de las clasificaciones para comprender al mundo, ¿sí? Para poder fragmentar en partes más digeribles, ¿sí? Lo que es la diversidad en el mundo, y no solo me refiero a la diversidad sexual. Hasta en la ciencia existe la clasificación, la taxonomía, porque se necesita ver en muchas ocasiones primero las partes para después analizar cómo conforman el todo, y en muchas ocasiones darnos cuenta que el todo es más allá de la suma de sus partes, ¿sí? Pero hace más fácil nuestra comprensión del mundo el clasificar, lo que no implica que eso se tenga que convertir en la cuestión de etiquetar personas. Eso ya tiene que ver con cómo nosotros interpretamos la clasificación, ¿sí? Y ya tendría que ver más con una cuestión de cómo hacemos uso de esa información, con una cuestión yo creo que también un tanto, podría decirse, no sé, tal vez ya peyorativa, ¿no? La cuestión del etiquetar a las personas. Pero sí es importante, yo creo que para conocer, el ver fragmentos primero. Y bueno, no sé si alguien tenga otra duda o algún comentario. ¿No? Le cedo la palabra al profesor Andrés. Bueno, nuestro foro se